Hola iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se alegraron con la alabanza? Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios porque tuve el privilegio de adorarle con toda libertad. Y realmente el deseo del Señor es que todos los que estamos aquí, igualmente los que nos ven en línea, podamos vivir esa vida abundante que Dios tenía preparada para nosotros. Porque vino para darnos vida y vida en abundancia, la cual de repente parece que es muy elusiva, ¿verdad? Que no la podemos alcanzar o parece tan lejana, pero es el deseo del corazón de Dios para nosotros, ¿verdad? Una vida en victoria, una vida abundante, una vida que rebosa. Y eso es lo que la serie Una Fe Madura aspira a que todos lleguemos a esa madurez, a ese conocimiento del Señor, y que podamos crecer, madurar y vivir una vida en victoria. Bueno, hoy es el tema número 3 y el tema de hoy se llama Vida en Oración, de la serie Una Fe Madura, vida en oración. Y cuando aparece la palabra oración en la vida cristiana, sé que la mayoría piensa como que eso suena aburrido, ¿verdad? No voy a pedir que levanten la mano porque tal vez no lo van a hacer, pero está comprobado que las reuniones de oración son a las que menos van las personas. Parece que la oración, no sé, o cuando alguien dice vamos a orar y se quedan dormidos. O cuando vamos a hacer algo, suena como una carga, o suena como un compromiso, una obligación el orar, porque así lo hemos entendido tal vez equivocadamente, que la oración es una obligación que tenemos que hacer, porque si no eres un buen cristiano o estás fallando. Y la mayoría vivimos con culpa de que no oramos lo suficiente y que no decimos las palabras suficientes. Recuerdo cuando mis hijos estaban, nos veían orando y querían ellos también orar, y decían yo oro, y después de como un minuto ya no tenían nada que decir, ¿verdad? O si oraban más tiempos, porque empezaban a decir te pido por mi abuelita, por mi abuelito, por mi tío, por mi tía, y así se alargaba hasta que se les acababa la familia y se acababa la oración. Y decían, ¿y tú cómo, qué tanto dices, verdad? Y suena como no sabemos orar. Bueno, esa situación de la oración la enfrentaron también los discípulos, y es lo que queremos hoy compartir. Los discípulos de Jesús, en el tiempo en el cual convivían con él, lo veían orando. Y fíjense que en los tiempos en los que llega Jesús, la gente oraba. Y dice la Biblia que los religiosos de aquel tiempo, llamados los fariseos, oraban y bastante. O sea, que hacían bastante oración. Había gente que oraba como trabajo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces había mucha oración, había mucha religión. Pero cuando aparece Jesús, su vida de oración es diferente. Él dijéramos, está haciendo una comunicación con Dios de una manera diferente, que los cambios se ven cuando Él regresa de orar. Él se ve diferente, y tanto es la diferencia que ven en la oración o el estilo de Jesús de orar con lo de los religiosos profesionales, que los discípulos tienen una inquietud grande, y se las voy a leer, que está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y dice así la historia. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Realmente oraba en muchos lugares, pero en esta ocasión estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y es una petición extraña si tú no supieras que en aquel tiempo había mucha gente ya orando, y que muy posiblemente los que crecían en una casa con padres judíos los enseñaban a orar desde que eran pequeños. Oraban desde que se levantaban, oraban por los alimentos, oraban al acostarse, en todo tiempo oraban. Entonces, ¿cómo es posible que ellos sientan
de que no saben orar o ven algo diferente en la oración de Jesús. Y es aquí lo interesante, ¿verdad? Que puede haber mucha historia o muchos ejemplos de oración, pero tal vez no hay la vida que veían en la oración de Jesús. Era una oración diferente. Por eso se atreven a decirle, enséñanos. Y es importante esto porque es la única vez que se registra en los evangelios que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a algo. No le dijeron, enséñanos a sanar, o enséñanos a predicar, o enséñanos a debatir con los fariseos, o enséñanos a preparar, no sé, buenos discursos. No, le dijeron algo bien en particular, enséñanos a orar. Y Jesús les da la respuesta que es en la que queremos hoy basarnos para el tema de hoy, vida en oración. Y lo primero que le dice así, me voy a centrar básicamente al inicio de este sermón en una palabra. Jesús les dijo, deberían orar de la siguiente manera, y comienza con la palabra Padre, o que él usó la palabra Abba. Y aquí puse algo, Abba, palabra de origen arameo, manera familiar de llamar al progenitor padre o papá. No aparece en el Antiguo Testamento ni en la literatura intertestamentaria. Léase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No aparece la palabra Abba, pero sí en papiros o en documentos de carácter religioso de aquella época. Era una palabra común, pero Jesús la trae, una palabra no religiosa, Jesús la mete a la oración. Y voy a continuar con esta otra palabra. Había muchos nombres dados a Dios, los cuales hacían referencia a su grandeza, poder y majestad. Sin embargo, Jesús escogió un nombre que los niños de su época utilizaban para referirse a sus papás terrenales. Y aquí voy a hacer un alto. Cuando comienza la oración modelo que Jesús les enseña a los discípulos, la palabra que le dice, la primera palabra es, ustedes van a orar así y se van a decir Padre, que es la oración que conocemos como Padre Nuestro. Pero la primera palabra es Padre. Y cuando él dice eso, estoy seguro que los discípulos entran en shock, porque en Israel el hablar con Dios era algo totalmente reverente o complicado o de temor. Inclusive los mismos judíos no se atrevían a pronunciar los nombres de Dios. Decían Hashem, el nombre, porque no querían equivocarse en llamarle a Dios y un nombre equivocado, decir equivocarse o usar el nombre de Dios en vano y pecar. Y entonces Dios era algo que se le veía más con temor. Hubiera sido más fácil que les dijera Señor, Dios de los ejércitos, Todopoderoso, El Shaddai, todos los nombres que se conocen por ahí, Jehová Jireh, pero escoge uno que no se utilizaba en la religión de ese tiempo para hablar con Dios, para referirse a Dios, hasta pudiera sonar irrespetuoso, porque la palabra que usó Abba es la que usaban los niños al referirse a su padre. No sé cuál usabas tú para hablar con tu padre. Si le decías papá, apá, papito, o no sé cómo le digan en tu casa, pero muy posiblemente no le decían señor, ¿ah? O en mi caso don Juan. No, eso le dirían tal vez otros los vecinos, ¿verdad? Pero yo era papá, ¿verdad? Oye, papá. Y entonces Jesús comienza con Abba, y es un shock para los discípulos, porque ellos en su contexto religioso, Dios tenía muchas facetas, pero Padre, era Padre del pueblo de Israel, como que él fue el que lo formó, pero Padre tuyo individual, mío de mí, no. Y él así comienza con esta palabra Padre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús escoge un nombre nada común, cercano, un nombre que ocupan los niños para referirse a su padre, habiendo tantas alternativas disponibles que pudieran mostrar la grandeza, yo decía, el poderío,
la majestad, la magnificencia, y empiezo a usar palabras aquí altisonantes, ¿verdad? Usar la omnipresencia, omnipotencia, X de Dios, y pone Padre. Y es aquí donde me quiero centrar, que Jesús está hablando de algo que es común a nosotros, nuestra familia. Y escoge la palabra Padre. Solo que esa palabra tiene complicaciones y quiero mencionar algunas de ellas. Pongo aquí, los padres terrenales estamos lejos de ser perfectos. O sea, si Dios le decimos Padre, de repente no nos trae buenas referencias. Algunos tuvimos buenos ejemplos cuando fuimos niños, otros no. Algunos tenemos recuerdos agradables de nuestros padres y otros no. Algunos queremos seguir su ejemplo y otros lo último que queremos es ser como nuestro papá. ¿O me equivoco? Algunos no tuvimos buenos padres. Algunos, la palabra padre les trae malos recuerdos. Alguien ha dicho, yo puedo ver a Dios como mi Señor, inclusive como mi Salvador, sin ningún problema. Pero como padre, eso me hace un cortocircuito, porque mi padre fue terrible conmigo. Y tal vez aquí tal vez alguna gente se va a sentir aludida porque algunos no tuvieron un buen padre. O el padre fue ausente, o peor aún, estaba presente, pero no estaba ahí, ¿verdad? Hace más daño un padre presente, pero en la práctica ausente, que uno que ya se fue. O peor aún, ¿verdad? Todavía que esté presente y sea un padre que golpee, como alguien dijo, el recuerdo que tengo de un padre es golpeando a mi madre, o golpeándonos a nosotros. Entonces, cuando llega a la iglesia y dice, tienes que decir Padre, no puedo, ¿verdad? Pero aún así Jesús, sabiendo todo eso, escoge esa palabra para que nos refiramos con Dios, porque trae un propósito en esa palabra, ¿verdad? Y es lo que ojalá pueda yo transmitir adecuadamente cuál era el corazón de Dios al a través de Jesús decir, es Padre. Y entonces caigo en lo siguiente, la Biblia muestra que la medida de la paternidad es Dios, no nuestro Padre humano. Y en Jesús vemos todas las cualidades del Padre perfecto, la cual nos permite relacionarnos con Dios. Jesús es la muestra o la esencia de cómo es el Padre, que muy posiblemente no era así nuestro Padre terrenal. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Felipe le dijo, Felipe era uno de los discípulos de Jesús, y en Juan 14 le dice lo siguiente, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, ¿han visto a quién? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¡Wow! Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando vemos a Jesús, las características de Él, todo lo que, las características que Él mostró cuando estaba aquí en la tierra, estaba dándonos el camino hacia nuestro Padre Celestial. Cuando vemos en Jesús su preocupación, su amor, su cuidado, su compasión, su misericordia, todo lo que hacía está reflejando al Padre que está en los cielos. De hecho, Él decía, el Padre y yo somos uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo que debemos nosotros el día de hoy tener en consideración cuando pensamos en la palabra Padre. Posiblemente no tuvimos un buen ejemplo, pero el Padre perfecto, las cualidades del Padre perfecto, las reflejamos en Jesús y podemos ahora sí entender cómo es nuestro Padre celestial. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo quisiera hacer algún alto ahorita. Quisiera hacer algún alto para hacer dos cosas. La primera es, los que somos padres, yo fui uno de los que dije, bueno, los errores que cometió mi papá, yo no los voy a cometer. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Me equivoco aunque no quiera.
Creo que una vez compartí un ejemplo, pero se los voy a compartir otra vez. Una ocasión mis hijos, entre ellos empiezan a discutir y se empiezan a pelear o a discutir por algún juguete o algo. Y uno de ellos, el más pequeño, grita y dice, papá, me pegó. Y yo salgo, pues, para hacer justicia, pero en realidad estoy enojado porque, cómo son molestos esos niños, ¿verdad? Y agarro mi cinturón y le doy un cinturón a uno de ellos. El que pensé que le había pegado al otro. Y luego me dice el más pequeño, ese no fue el otro. Y caray. Pues por las que me debes, ¿verdad? Y se me queda viendo al que le pegué sin así como, ¿really? Y yo, ¡ay! Definitivamente no somos perfectos, ¿verdad? Pero tal vez nosotros, yo decía que iba a ser diferente porque yo tuve un buen padre, pero mi padre no sabía decir las palabras, te amo. Y yo nunca escuché que mi papá me dijera, te amo. Entonces, ya cuando yo estaba grande, ya tenía más de 20 años, una vez le pregunto a mi padre, oye papá, ¿por qué tú nunca nos dices que te amo o que nos amas? Dice, se los demuestro, todo lo que hago es por ustedes. Sí, ya sé, pero ¿por qué no nos dices que nos amas? ¿Y saben qué me contestó? Que no puedo. A mí nunca me lo dijeron. Y entonces, a mi papá nunca se lo dijeron, él tampoco sabe cómo decirlo. Y entonces yo estoy tercera generación de los que tampoco pueden decirlo, ¿verdad? Y entonces yo le dije, papá, es que ocupo que me lo digas. Yo ya lo sé que trabajas, esfuerzas, sacrificas, pero ocupo que me lo digas. Y sabe, mi papá después de grande pudo decir palabras, te amo, que suena tal vez a alguna gente que la dice muy fácilmente porque en su casa las dijeron. Si en tu casa no las han dicho, es imposible decirlas, ¿verdad? Es imposible decirlas. Hay un chiste de una persona que le dice a su esposa, oye, ¿por qué tú nunca me dices que me amas? Y le dice, cuando nos casamos te dije que te amaba. Cuando cambio de opinión te digo. Y uno dice, pero sí es tan fácil decirlas, pero sabes, a veces la persona que no lo dice es porque tampoco lo recibió. Entonces hoy quiero yo hacer dos cosas. La primera es, a los papás que están aquí no les quiero dejar un sentimiento de culpa. ¿Qué fracasos son, verdad? No, gracias por estar aquí, por intentarlo, por hacerlo, por estar buscando ser mejores. Gracias por estar aquí y buscar aprender de Dios. Gracias, ¿sí? Y si se han equivocado, están en buena compañía, ¿sí? Somos muchísimos los que hemos fallado porque aprendemos a ser padres cuando tenemos a los hijos, ¿verdad? Y la segunda es, si tú lamentablemente tienes una historia de terror o no tienes una buena historia con tu padre y eso te impide conectarte con el Padre Celestial, hoy es el día para que podamos entregarle eso y decirle, Señor, quiero ver a mi Padre Celestial como realmente es, no a través del lente de mi Padre terrenal, ¿sí? Y si ocuparas tal vez alguna más plática, bueno, siempre aquí al final hay un grupo de oración. Y si no, también después pudiéramos platicar. Pero sería importante que hoy quitáramos esa barrera. Y aunque no es parte de la predicación, ¿les parece si oramos por la gente que ha sido lastimada por sus padres? ¿Les parece? Señor, gracias porque en tu palabra encontramos el modelo perfecto de la paternidad. Algunos de aquí no hemos tenido ese modelo, tuvimos inclusive alguno malo, inclusive algunos tuvieron un modelo de terror. No sabemos qué pasaron también ellos para ser así, pero han afectado nuestra forma en la que te vemos a ti. Y queremos que nos ayudes a dos cosas. Una es a perdonarlos y otra es a que podamos verte a ti como realmente tú eres, Señor, a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, hoy. Ayúdanos a poder decirte papá. Ayúdame a mí, Padre Celestial, a poderte decir papá sin que sea esa situación afectada por mi Padre terrenal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, yo puse aquí volviendo a casa, porque todos los que hemos sido afectados por nuestros padres terrenales, necesitamos volver a casa y recordar que el Padre Dios, como realmente es,
Es como el papá del hijo pródigo. No sé si lo recuerdan esa historia. Que dice que el hijo pródigo se fue, se gastó todo su dinero y regresa a casa oliendo a marrano, a cochino, porque había dado su trabajo último, fue darle de comer a los puercos. Entonces pues no venía oliendo a perfume de Gucci, ¿va? Sino venía oliendo bien mal. Pero dice que cuando llega a su casa, el padre sale corriendo, lo abraza y lo besa. Ese es el Padre. Es el Padre del que estamos hablando en el día de hoy. Y Jesús nos pone otros ejemplos en la Biblia y también el apóstol Pablo nos menciona ejemplos. Quiero buscar uno que está en Romanos 8:15. Léanlo por favor. Romanos 8:15 dice así. Pablo escribe a la iglesia en Roma: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos, ¿cómo le llamamos? Abba Padre. ¿Y qué es Abba? ¿Qué es Abba? Papá, papito, apá. A algunos se me hace que se les hace difícil, ¿verdad? Les suena como irrespetuoso, pero ¿qué creen? Está en la Biblia, ¿eh? Y lo dijo Pablo. Y si no le dices así, pues tú mismo te lo pierdes. Porque Pablo dijo, le llamamos papá. ¡Wow! Y para que les quede más claro, en Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice lo siguiente: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios, ¿cómo? Con toda libertad y confianza. Y yo estaba pensando cómo ejemplificar esto, pero hay una foto bien famosa que voy a pasar aquí y ustedes van a ver un niño que tiene toda la libertad de entrar con su padre. A ver, ¿la ven? ¿Quién creen que es el que está, el adulto ahí? ¿Y quién es el hijo? Junior, ¿verdad? Fantástica la foto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué puse esa foto? Si alguien quería ver al presidente John F. Kennedy, ¿qué tenía que hacer? Una cita y seguir 1000 protocolos. Yo recuerdo en mi país un youtuber fue a ver al presidente y sacó un video de cómo fue el presidente y todo los pasos que tuvo que seguir por parte de la oficina de la presidencia, que le dijeron hasta cómo se tenía que vestir, ¿verdad? Y dije, yo no sabía que existía ese tipo de vestimenta, pero le dijeron, tienes que ponerte ese tipo de camisa, de saco, de zapatos, ¿verdad? Y tienes que decirle al presidente de esta manera y no tienes que pararte de acá. O sea, todo un protocolo solo para ver al presidente, ¿sí? Y es el presidente del país más poderoso del mundo, pero ¿quién creen que tenía acceso a él sin ningún problema? Su hijo, ¿verdad? El que estaba ahí en el escritorio estaba... ¿eh? Oye, ¿conoce al presidente? Oye, es mi papá. Ella está jugando ahí en la oficina oval, ahí está jugando y él no se preocupa de nada, él tiene acceso con libertad al Padre. Bueno, como diría Jesús, pues mayor, ¿verdad? Mayor que ese está aquí y tú tienes ese mismo acceso. ¿No te alegra eso? De que tú tengas acceso al Padre con toda libertad, más que este niño a la oficina de la presidencia, porque el Señor es obviamente mucho más grande. Pero a veces, ¿qué crees? A veces no entramos. A veces no queremos ir. Y por eso es sorprendente que la oración sea una dificultad cuando lo que Dios quería era que fuéramos parte o sintiéramos parte de la familia. Que estás hablando con tu padre, con tu papá, que tienes la comunicación, que tienes el acceso, que tienes la libertad para hablar con él. O sea, entra, platica con tu papá. O sea, eso es lo que quería hacer. Y de repente, no sé, por tanta situación religiosa se volvió algo totalmente alejado, lejano, difícil de entrar. Y ahora ya hay que ir a orar porque no saben si Dios los va a aceptar o los va a rechazar. Bueno, continuó con la oración modelo. Les dijo, Padre. Y después continúa así. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Lucas
11, 2 al 4. No tengo tiempo para verla toda esta oración modelo. Posiblemente se vea después en otras predicaciones. Pero lo que te quiero decir es esto. Esta no era una oración para que la repitieras así como está. Era un modelo para que te comunicaras con papá. Era un modelo, no es para que repitieras esto así. Claro que se puede repetir, pero lo que estaba buscando es una comunicación entre dos personas. Era una plática. No era una que tú fueras y dijeras un poema o dijeras un rezo. Era una plática, era una conversación. Y por eso el siguiente punto es conversa con Dios. Fíjate lo que pone Mateo en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando ores, no dice en caso de que ores, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre, ¿te gusta la palabra tu Padre? Sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. No está pidiendo que repitas, ni que digas una mantra. No. Es una persona que está queriendo hablar contigo, que quiere comunicarse contigo, que quiere que tú le cuentes lo que pasa. También lamentablemente el día de hoy en las casas las conversaciones ya no son lo que era antes, ¿verdad? Porque a veces llega el hijo y ¿qué trae en la mano? Celular, ¿qué trae aquí? Audífonos, ¿verdad? Llega y el papá le pregunta algo. ¿Cómo te fue? La respuesta es bien. ¿Qué aprendiste hoy? Nada. ¿Qué pasó en la escuela hoy? Nada. ¿Ok? ¿Cuántas palabras llevamos? Vamos a ampliar la conversación. ¿Algo que me quieras contar? Nada. ¿Cuánto duró esa conversación? Nada. Repítanla toda una semana. ¡Wow! ¿Y si el papá tiene también su teléfono? ¿Qué creen que va a pasar? Oh, ¿los conocen o qué? ¿O viven con ellos? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que ahora ni siquiera en la casa platican. Se juntan, y si es que se juntan, porque ahora ya ni siquiera comen juntos. Porque gracias a Dios existe la pizza que te puedes llevarla a tu cuarto, ¿verdad? Y cada quien puede tener en su teléfono, puede tener Netflix. ¿Sí, verdad? Y ya no ocupas convivir con nadie. Wow, para platicar ahora se tiene que sacar una cita. Pero el Señor quería que fuera una conversación, no fuera un repetir, no fuera nada más, Señor, ahí te encargo. Siguiente punto dice así, pide con confianza, ¿sabes? El Señor nos invita a que realmente aprovechemos esa oportunidad de llegar con nuestro papá. Dice así Mateo 7:11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Vuelvo otra vez. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Puedes ver lo que Jesús nos quiere enseñar con todo esto? Nos quiere enseñar de que la oración es nuestra mayor oportunidad de hablar con el Padre y que el Padre quiere hacerlo y que el Padre quiere comunicarse con nosotros. No era algo que fuera forzado, obligado, ni que nos sintiéramos mal o con culpa de que no lo hicimos. Era el privilegio de hablar con el Padre y con confianza. Por eso esta última parte que estoy cerrando, y hazlo parte de tu vida diaria. Efesios 3:16 al 17, Pablo dice lo siguiente: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán, ¿cómo?
fuertes. Ese es el deseo de Dios, que tú crezcas en el conocimiento, en la conversación, en tu relación con Dios, y que eso te haga fuerte y te llene de su amor. No era lo contrario, lo que el Señor deseaba era lo mejor para ti, y lo cual se pierde si no tenemos esa comunicación con Dios y esa oración. Por eso los discípulos querían que les enseñara a orar, porque su vida era totalmente diferente cuando venía de orar a cuando ellos estaban agobiados por todo lo que vivían, todas las circunstancias que enfrentaban, todas sus problemáticas, todo lo que pasaban, los avasallaba, los agobiaba, los derribaba, los aplastaba. Pero cuando el Señor venía de orar o de hablar con su padre, de platicar con papá, venía diferente. Por eso ellos querían eso que él tenía. ¿Sabes? Concluyo con esto. ¿Qué es la vida de oración? El deseo del Padre, el deseo de Dios es estas cosas que puse ahí. Uno es pertenencia. Que tú sepas que perteneces a la familia de Dios. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, Dios te adopta como su hijo. Ahora eres parte de su familia. ¿Te gusta eso? Te hizo parte de su familia. Número 2, quería que hubiera esa convivencia, que hubiera esa plática. No de segundos, de que cómo te fue bien. Irán, ¿quieres hablar de algo? Bendíceme. Amén. No, ¿verdad? Era una plática, era una convivencia, era un comentar de lo que me está pasando, era platicar. Era dependencia, ¿sabes? Porque los niños dependen de sus papás. ¿Quién les provee? Papá. El hijo no está preocupado qué va a comer mañana, ese es el problema del papá, ¿verdad? Bueno, si tú también tienes un Padre Celestial, puedes depender de tu Padre Celestial. También el ser papá implica que ser mi papá, que yo le obedezco. Los hijos en los tiempos bíblicos ni siquiera se les ocurría desobedecer a sus padres, ¿eh? En los tiempos bíblicos había un respeto grandísimo por los padres. Hay la obediencia cuando papá nos dice alguna instrucción. Y puse la última palabra, suficiencia, porque no es una suficiencia en base nuestra, es que Él nos provee todo lo que ocupamos. Todo esto es lo que permite la vida de oración. Todo esto es lo que permite cuando nosotros vivimos en comunicación, en comunión con nuestro Padre. Si tú no lo has vivido, te lo estás perdiendo. Entonces mi ánimo es que hoy tú decidas hablar con papá. Si no lo has hecho, hoy es el día para hacerlo. Y ahí donde estás puedes hacerlo. Y vamos a terminar hablando con papá ahorita mismo. ¿Y crees? Para hablar con Dios, cerramos los ojos usualmente para no distraernos, pero en realidad no. Porque puedes hablar con Dios cuando vas caminando o cuando vas manejando y mejor no cierrar los ojos, ¿verdad? Señor, te doy gracias en esta tarde porque estás aquí con nosotros y porque me alegro de poder contarle a tus otros hijos lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por estar aquí y por recordarnos que siempre está disponible para escuchar nuestras oraciones, mis oraciones. Te quiero contar que estoy contento con lo que has hecho en mi vida. Te quiero contar que también tengo problemas, tengo dificultades, pero gracias por ayudarme. Gracias por guiarme. Gracias por tenerme paciencia. Gracias, Señor, porque me sé amado por ti. Y oro para que cada uno de los que estamos aquí te hablemos más seguido, Señor. Hablemos contigo más seguido, platiquemos contigo en cualquier momento. Te contemos lo que nos pasa, inclusive las cosas difíciles o las frustraciones o las dudas que tenemos de ti también. Permite que podamos platicar contigo, disfrutar esa conversación, esa comunión contigo todos los días. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a terminar este momento con una canción. Es una alabanza que vamos a entonar. Y sabes, en esa alabanza nosotros recordamos que Dios ya está trabajando, que Dios está haciendo algo hoy, está transformando, está cambiando, está sanando, está restaurando. Como buen papá está haciendo algo hoy por alguien y hoy quiere hacerlo contigo y conmigo. Cantemos juntos.